Demuestra ecuaciones para calcular la rapidez de separación, la distancia inicial de separación y la distancia final de separación para dos partículas que caen libremente. Asuma que se conoce la posición inicial de J o que puede calcularse de algún modo posteriormente. Entonces es un ejercicio semejante al que hicimos posteriormente, solo que el que hicimos posteriormente tiene una condición. Era que la partícula que inicia su movimiento antes lo iniciaba desde más arriba, y el inicio del movimiento simultáneo se realizaba cuando las dos partículas se encontraban a la misma altura. Sin embargo, eso es solo un caso especial de un conjunto de casos mucho más general, mucho más extenso, y es en el que simplemente analizamos la caída libre de dos partículas, que puede tener una serie de variaciones. Puede que la partícula número 1 haya comenzado su movimiento más arriba, pero también puede que haya comenzado su movimiento más abajo. Y adicionalmente puede que el movimiento simultáneo haya comenzado cuando aún hay una distancia de separación entre las dos partículas que puede ser positiva o negativa. Y nuevamente defiendo que el objetivo primordial de la física es el de obtener los modelos más generales posibles para casos concretos, de forma tal que cuando nos encontremos subcasos simplemente tengamos que analizar el modelo general que ya contendrá toda la analítica y toda la complejidad racional y será simplemente simplificar la ecuación, calcular y obtener el resultado. Este objetivo primordial de la física a veces se logra y a veces no se logra. De hecho, uno de los objetivos de la física moderna actual es el precisamente generalizar las ecuaciones de la mecánica cuántica y la relatividad general en un sistema de ecuaciones mucho más general. Pero aunque no se logre, ese es el objetivo, el espíritu de la ciencia física desde una perspectiva matemática. Así que lo que tenemos en este enunciado sigue ese espíritu y el mismo tipo de problemáticas. Llegar a esa demostración puede no ser muy sencillo. En primera instancia, como vamos a tener que tener en cuenta la naturaleza vectorial, especialmente de la distancia de separación inicial, no podremos usar la técnica de valores absolutos. Y vamos a tener en cuenta los cambios de signos. Pero para comenzar debemos ajustar los tiempos. Vamos a tener tres tipos de tiempos. Tiempo absoluto, que es el tiempo que comienza desde el movimiento de la primer partícula. T sub i, que es el tiempo en que i cae solo. Y T sub j, que es el tiempo de movimiento simultáneo. Y el marco de referencia relativo lo vamos a aplicar a la partícula j. Es decir, si las dos partículas en caída libre fueran paracaidistas, la partícula J sería la que llevara la cámara para registrar la caída. Así que básicamente el ejercicio que se pide hacer en este experimento de Gedanken es que imagine que usted es el condenado camarógrafo. En tal marco de referencia voy a definir también tres puntos iniciales. El punto inicial absoluto, que va a ser el punto en que J espera el inicio del movimiento simultáneo. Por lo que también podríamos denominarlo como R0J, pero prefiero R0 porque tiene menos símbolo. Nuevamente porque la partícula J o número 2 va a ser nuestro marco de referencia relativo. También definiremos la posición inicial de la partícula número 1. Sin embargo, la distancia de separación en este contexto no la podemos resolver como un valor absoluto. Y la razón de esto es que el camarógrafo puede encontrarse debajo de la partícula I o encima de la partícula I o a la misma altura de la partícula I cuando inicia el movimiento simultáneo. Por lo tanto, vamos a tener una naturaleza vectorial de esa distancia de separación. Y como esa distancia de separación puede ser positiva o negativa, no la podemos resolver con la notación de diferencia, sino que la vamos a modelar con la notación de desplazamiento como una D. Pero en ese caso esa D no necesariamente es una resta,
puede ser una suma o una resta. En otras palabras, la posición de la partícula del marco de referencia será igual a la posición inicial de la partícula número 1, que normalmente es el dato que va a dar el enunciado, más menos la distancia de separación que hay entre ellas. Positivo si la partícula número 2 se encuentra arriba, negativo si la partícula número 2 se encuentra abajo, o cero si ambas se encuentran a la misma distancia al inicio del movimiento simultáneo. Lo cual a su vez también nos permite definir la diferencia de distancia entre los parámetros al final del movimiento. Ahora bien, hay una ecuación que sí se puede rescatar del video anterior, y es el que establece que la rapidez relativa va a ser igual al producto entre la aceleración gravitacional y el tiempo en el cual la partícula número 1 estuvo volando sola. Una vez que tenemos estos ingredientes, vamos a escribir las ecuaciones de posición final. Y aquí es donde debemos estar muy atentos a la notación. ¿Por qué? Aunque la partícula número 2, su posición final, sí va a depender de su tiempo, y ese tiempo es el tiempo en el cual hubo movimiento simultáneo. Para la partícula número 1, el tiempo va a ser el tiempo absoluto, el tiempo en el cual inició el movimiento de manera absoluta. En ese punto voy a plantear que más o menos la distancia final va a ser igual a las diferencias de posición inicial y final. El orden de la resta debería ser irrelevante. En cualquier caso, comenzamos. La posición de J final va a estar dada por esta ecuación, y la posición de I final va a estar dada por esta ecuación, solo que con signos invertidos. Reorganizo las ecuaciones, los términos de posición inicial, con lo cual recupero la diferencia entre las dos posiciones iniciales, que es más o menos la distancia de separación inicial. Por lo tanto, solo es resolver el término que contiene las aceleraciones gravitacionales a la mitad. Sacamos factores comunes, comenzando por el 1/2 de aceleración gravitacional. Reorganizo los términos internos y me doy cuenta de que aparece un caso de factorización, cuyo nombre, si más no me equivoco, es diferencia de cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño análisis para los signos. La gravedad siempre se reemplaza positiva, el tiempo absoluto siempre avanza positivo, y el tiempo de la partícula número 2 siempre es menor al tiempo absoluto. Por lo tanto, todo este término va a ser positivo. Eso implica que la distancia final positiva dependerá si la distancia inicial es positiva y viceversa. Por lo tanto, puedo ignorar los más y menos, simplificando la expresión y dejándola simplemente con un más. Ahora lo que sigue es factorizar la diferencia de cuadrados, que es una factorización bastante simple. Simplemente son dos paréntesis, eliminamos las potencias y uno será positivo y el otro negativo. Ahora nuestro objetivo es dejar todo en términos de tiempo absoluto y tiempo en el cual la partícula número 1 o I estuvo volando sola. Así de que defino que el tiempo absoluto es igual a sumar el tiempo en el cual la partícula número 1 estuvo volando sola más el tiempo en el cual ambas partículas estaban volando simultáneamente. Paso el tiempo en el cual la partícula número 1 estuvo volando sola a restar, lo cual me permite reemplazar el tiempo de vuelo simultáneo, teniendo en cuenta cuando hay que tener en cuenta leyes de signos. Entonces resolvemos las leyes de signos y hacemos las sumas o restas respectivas. Aquí tengo tiempo absoluto restando y tiempo absoluto sumando, se cancelan. De este otro lado tengo tiempo absoluto sumando y tiempo absoluto sumando, se suman. Con lo cual aparece el término G T sub I, que es igual a la rapidez relativa. Y simplificamos las constantes aritméticas, multiplicando el 1/2 por los dos términos al interior del paréntesis. Con lo cual obtenemos la ecuación para la distancia final de separación. Para la distancia inicial de separación, solo hay un caso donde debe calcularse con una fórmula especial. Y es cuando
la partícula número 1 inicia su movimiento más arriba que la partícula número 2, porque solo en ese caso la distancia se puede calcular. De lo contrario, no. Pero si esa condición se cumple, entonces la distancia de separación inicial va a ser igual a esta fórmula, pero con un tiempo absoluto igual al tiempo en el cual esa partícula va a estar volando sola. Entonces resolvemos acá, que será 2 sobre 2, sería el 2 factor común y 2 menos 1 es igual a 1, lo que significa que lo que vamos a obtener es un medio pero positivo, y expresamos de manera elegante. Con lo cual obtenemos la fórmula para obtener la distancia de separación inicial, solo si I inicia su movimiento más arriba que J. Si J es quien inicia su movimiento más arriba que I, el enunciado deberá darnos la posición de ambas o la diferencia entre las distancias iniciales. Y lo mismo sucederá implícitamente si el ejercicio nos indica que ambas inician en la misma posición. Por lo tanto, la única que necesita una fórmula especial es cuando I, la partícula número 1, inicia más arriba que J, la partícula número 2. Bien, eso fue un ejemplo de cómo, aunque estemos en el modelo de movimiento en una sola dimensión, la cosa puede complicarse muy fácilmente adicionando muy pocas variables, en este caso una segunda partícula. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de movimiento en una dimensión. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.